Hablaremos de Catalina la Grande y Sergei Saltykov. Catalina la Grande, emperatriz de Rusia, de larga fama. Pero retrocedamos hasta el año 1750, cuando la emperatriz de Rusia era Isabel y no tenía hijos. Había organizado ella misma un golpe de Estado, justamente por esa razón, por no tener descendencia, y había dispuesto que el trono lo heredara el duque Pedro, su sobrino, que sería Pedro III, ¿no? A Pedro lo habían casado con Catalina, una princesa alemana. De Alemania la trajeron a Catalina, que sería luego Catalina la Grande. Isabel quería que esa unión diera frutos velozmente para que la línea dinástica se perpetuara. Pero había un problema. Catalina permanecía virgen y el duque Pedro no parecía interesado en amarla. Había varios problemas que le impedían a Pedro llevar a buen puerto sus afanes. Primero, tenía un problema físico, el amigo Pedro. Después, estaba loco. Y por si fuera poco, su esposa no le gustaba en absoluto. Entonces Catalina se la pasaba en los salones de lectura, un poco preocupada porque tenía miedo de que la encerraran en una mazmorra si persistía la situación. La emperatriz Isabel también estaba muy preocupada y lo primero que pensó es que el duque Pedro era un ser extremadamente sucio. Entonces lo hicieron bañar de prepo. Hemos contado aquí con lujo de detalles este baño de Pedro. Pero no dio resultado. Creía demasiado en la higiene, ¿no? La emperatriz Isabel. Creía que bañando a una persona ya se solucionaban todos sus problemas. Pero no. Después Isabel supo que el problema de Pedro era otro, pero nadie le dijo que con una operación muy simple ese problema podía solucionarse. Entonces, para que Catalina quedara embarazada, la emperatriz comenzó a conseguirle amantes y se proponía hacerle después creer a Pedro que el hijo era suyo. Y el primero de los amantes que consiguió para perpetuar la dinastía se llamaba Sergei Saltykov. Sergei era un hombre apuesto, hijo de un distinguido general. La emperatriz Isabel lo eligió para presentárselo a Catalina, pero primero lo probó ella. No fuera cosa de mandar un incompetente. Y dice la crónica: habiendo juzgado que su rendimiento era satisfactorio, la emperatriz pensó que bajo sus expertos servicios Catalina daría un heredero a la dinastía Romanov. Dicen que Sergei era, esto lo digo yo, dicen que Sergei era un mujeriego notorio, se consideraba irresistible y muchas veces lo era. Había ganado una reputación por sus técnicas amatorias, aunque algunas damas en realidad, lo consideraban exagerado en su sofisticación. Ese tipo demasiado... Un metrosexual. Sí, algo así. Saltykov estaba casado, pero eso no perturbó a Isabel en la elección. Todos sabían que Sergei aceptaría la tarea sin problemas. Y efectivamente, Saltykov agarró viaje. Isabel le encargó, además hizo un movimiento superfluo, la emperatriz Isabel. Le encargó una pareja noble, María y Nikolai Choglokov, la misión delicada de juntar a Sergei con Catalina, tomar unos copetines con ellos, de acompañarlos para juntarlos. Y este matrimonio aceptó con entusiasmo. En realidad el tipo, Nikolai Choglokov, tenía él mismo ganas de ser amante de Catalina y calculó que en el caso de que la unión con Sergei fuera un fracaso, él estaba completamente dispuesto a actuar de suplente del suplente. Entonces se quedó ahí a ver qué pasaba. Pero en realidad no hubo tiempo para estas sustituciones. Los Choglokov iniciaron su trabajo y casi a diario invitaban a Catalina a reuniones cortesanas. Ahí mayormente se cantaba y se jugaba a los dados. Estas invitaciones en realidad eran recibidas por Catalina con entusiasmo porque ella no soportaba estar junto al marido, a Pedro. Lo odiaba. Además parece que Pedro le imponía su presencia, era pesado.
y le empezaba a conversar. Parece que todo el tiempo le conversaba sobre temas que eran muy interesantes para él, pero que carecían de todo interés para Catalina. Y entonces, con tal de no estar con su marido, Catalina agarraba viaje y se iba con el Saltykov y con los Soglokov a conversar, a jugar a los dados y al desconfío. Dice Catalina en sus memorias respecto de cómo la aburría su marido, ¿no? Cuando por fin se marchaba, hasta el libro más aburrido era para mí un entretenimiento encantador. En esas reuniones armadas por los Soglokov estaba, entre otros, naturalmente, Saltykov, que comenzó discretamente su seducción a Catalina. Discreto, buenas tardes, ¿qué tal? Y empezó de abajo. Empezó de abajo, ¿qué es donde hay que empezar? Sí, correcto. Ya, tipo ahí, ¿qué tal? No. Tipo de abajo. Oh. ¿Alguna palabra? Nada, no, lo mejor empezar es quedarse, sentarse en una silla, quedarse ahí sin hacerse, sin hacerse mucho el piola, ahí, ¿qué va a hacer un tipo? Ya veremos. Bueno, un día viajaron a cazar, salieron a cazar y viajaron a una isla del delta del Neva, donde pensaban, qué sé yo, no sé qué se caza por ahí. A la noche se largó una tormenta, qué sé yo, con rayos y todo. Y la isla se le inundó. Y se hicieron como las 3 de la mañana antes de que apareciera una barca a rescatarlos. Y esa noche, Sergei y Catalina se amaron. Se apartaron en un momento que llovía, que había trueno, qué sé yo, se apartaron de todo, y ahí, andás a ver, en la cocina, se amaron. Y Catalina se enamoró. De regreso en la ciudad, ya buscaban formas secretas de encontrarse. Cuentan que salían a caballo del palacio, cada uno por su lado, y se encontraban en los bosques, En tanto que los Soglokov y la emperatriz Isabel festejaron este primer triunfo, ¿no? Ahora faltaba que Catalina quedara embarazada. Sergei cumplió con este deber en forma competente y Catalina quedó embarazada. La primera vez en diciembre de 1752 y después en junio de 1753. Pero ambos partos fracasaron. Algunos dicen que tal vez Sergei era sifilítico y esa podía ser la causa de los embarazos truncos. Sea cual fuere la razón, el plan concebido por Isabel iba a terminar muy mal. Sin haber podido darle hijos y cansado ya de estar con la misma mujer, Sergei volvió a andar con sus antiguas amantes. No le importaba herir a Catalina, pero eso sí tenía un poco de miedo a la emperatriz Isabel. Entonces armó su retirada del siguiente modo. Se presentó ante la emperatriz y le contó que el problema de Pedro podía solucionarse con una operación bien sencilla que él podía gestionar. De ese modo, si Pedro se recuperaba, ya no haría falta su presencia junto a Catalina. Y la emperatriz Isabel aceptó que Sergei mismo planeara la operación. Pero hubo que engañarlo a Pedro para que se dejara operar. Imagínense, en la operación, un tipo medio loco como Pedro, si te vamos a operar, salí de ahí. Pero una noche lo invitaron a cenar junto a Sergei y a otros hombres. Empezaron a beber, se emborracharon y empezaron a sostener una conversación de jactancias acerca de conquistas amorosas. Yo una vez anduve con una mina que... Y Pedro se mantuvo en silencio. También en la Animal desamorado el perro, decía. No tenía muchas historias que contar. Hasta que al final alguien le preguntó por qué estaba tan triste y callado y Pedro contó sus problemas. Saltykov aprovechó y le contó que conocía a un cirujano y que la operación era sencilla. Pedro accedió finalmente y cuando dijo que sí, saltó un médico que estaba escondido ahí atrás de una puerta. Estoy listo para operar. Era Abraham Kahn. Sí. Y de apellido, este era el nombre, de apellido era Boerhaave, era un holandés, profesor de anatomía y fisiología en San Petersburgo. Bueno, lo agarraron entre 4 a Pedro, que estaba medio mamado, y la operación fue exitosa.
Muy bien. Lo Ahí operaron nomás. exitosamente, ahí nomás. Y el prequirúrgico, Lo todo eso. circuncidaron al tipo, ahí nomás. Tiempo más tarde, Pedro hizo valer sus derechos conyugales. Catalina no tuvo más remedio que acceder con total asco porque lo detestaba. La unión tuvo éxito y entonces el futuro emperador Pablo I nació en septiembre de 1754. Como Isabel ya no necesitaba a Saltykov en la corte, lo mandó en misión diplomática allá donde Judas perdió el poncho. Y entonces Catalina ya no tuvo necesidad de que le impusieran amantes, pero empezó a buscarlos ella sola por puro placer. Pero esa ya es otra historia que alguna vez también hemos contado. Ya vienen los Orlov, los Potemkin y todos esos tipos. La historia esta, en verdad, es la historia de una operación forzada. Te operaron sin que vos lo autorizaras, ¿no? La moraleja podría ser no ir a reuniones de amigos porque en una de ellas uno vuelve operado. O revisar al menos el lugar donde uno está para asegurarse de que no hay un cirujano escondido. Bueno, dedicamos esta charla a todos los cirujanos que nos escuchan, etcétera. Y hemos ido a la discoteca y el discotecario se hizo contar la historia varias veces y después entendió que Pedro, seguramente antes de ir a la reunión con sus amigos, habrá dicho: esta noche me emborracho. Entonces nos dio la versión estupenda de Hugo del Carril de este tango de Enrique Santos Discépolo. Esta noche me emborracho, un tango compuesto en homenaje a Pedro III, que fue operado en lo que yo podría considerar un abuso de confianza.